¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga. Los saludamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dale la más cordial bienvenida a nuestro programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias a la Iglesia Asamblea de Dios Misionera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Me acompaña mi hermano pastor Gabriel Rivera. Dios nos bendiga y Dios nos guarde a todos mis hermanos. Un fuerte saludo fraternal. Bueno, ya mi apóstol dijo mi nombre, me llamo Gabriel. Estamos para servir y queremos que hoy esta palabra va a enderezar o va a hacer algo en la vida de alguien, apóstol. Yo lo creo. Yo lo creo. Queremos, hermano, tomar una palabra bíblica cuando Job y sus amigos hablaban de la honestidad. Job era una persona perfecta, una persona recta, una persona temerosa de Dios y apartado del mal. Una persona llena de la gloria, del poder de Dios, llena de su poder, llena de una manera extraordinaria. Y le vinieron muchas pruebas y le vinieron muchos problemas. Y Dios, pues, en su infinita misericordia, empieza a hablarle a él, empieza a decirle. Y en el capítulo 38 de Job, nos dice el Señor: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Oh, ¿Qué les parece esto es eso? tremendo, porque, amigos, amados hermanos, dice que ya Job le había preguntado a Dios y ahora Dios le dice, ahora yo voy a preguntar y tú vas a responder. La primera pregunta es, ¿quién es ¿Dónde? ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Usted puede ser un hombre perfecto, un hombre recto, un hombre apartado del mal, un hombre temeroso de Dios, pero eso no quiere decir que sea sabio. Más sabio que Dios, Ahí está el problema. el problema. ¿Quién eres? A pesar de las cualidades que tenía Job, Dios le dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin? Sabiduría. Esa está fuerte. Entonces a veces nosotros, porque somos perfectos, porque somos sin pecado, somos temerosos de Dios, queremos altercar con Dios por lo que nos pase, por el proceso que estamos pasando. Queremos altercar con Dios diciéndole, ¿por qué me sucede esto? Ahora, queremos como decirle a Dios que lo que estamos pasando, no, yo no merezco estar pasando por aquí. Exacto, es algo que nosotros nos portamos bien, nosotros somos apartados del mal, temerosos de Dios, perfecto, recto, justo, pero eso no indica que Dios nos pase por un proceso. Ahora, apóstol, ¿cuánta gente que va a mirar este video está pasando por diversas pruebas, dificultades y están pensando y están diciéndole a Dios, Señor, pero es que yo no me merezco pasar por aquí? Sí. Yo soy justo, yo soy temeroso, yo estoy apartado del mal, yo tengo santidad, yo tengo obediencia, yo oro, yo ayuno, ¿y por qué sigo pasando por aquí? Hay cosas que no entendemos porque el que hace las cosas es Dios. Él es sabio. Nosotros no vamos a altercar, como dice aquí la palabra, contra Dios. Es correcto. Entonces, si nosotros nos ponemos en lugar de Dios, ¿qué nos dice Dios? Nos dice allí: ahora ciñete como varón tus lomos. Apriétate la correa. Y yo te preguntaré y tú me contestarás. Dice, ¿dónde estabas tú? Que es el centro del mensaje ahora. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estaba Job cuando Dios... Házmelo saber ahorita si tienes inteligencia. Dios le está diciendo, yo voy a ver qué tan inteligente tú eres. ¿Dónde estábamos nosotros antes que Dios fundase la tierra? ¿Dónde tú estabas? Porque Dios nos dice que nosotros éramos ya antes que el mundo fuese. Ahí hay un peso de profundidad, porque antes que la tierra era, ya nosotros éramos. Éramos. Pero ¿cómo? ¿En qué situación? ¿En qué dificultad? ¿Cómo nosotros podemos entender? ¿Cómo nosotros podemos creer que estábamos en Dios
pero que no podíamos tener una comprensión como tal. Porque dice la palabra de Dios, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién ordenó? ¿Vas a hacerlo de esta manera? ¿Vas a tener tantos kilómetros? ¿Vas a poner esto? Dice, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Debe ser un metro bien grande. Oye, no, esto está tremendo porque le está diciendo, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabe. O sea, tú sabes quién ordenó las medidas. Tú sabes quién extendió sobre ella el cordel de, de medir. Tú sabes quién ordenó la tierra. Tú sabes quién la midió. ¿Sabemos cuánto mide la tierra? No sabemos ahorita porque los seres humanos hemos diseñado pues algoritmos, hemos diseñado matemáticas donde nos dicen las medidas de la Tierra. Pero ¿quién las ordenó? Sobre qué están fundadas sus bases, quién las sostiene. ¿Quién sostiene la Tierra? La palabra dice que la Tierra es fundada y creada por medio del agua y por medio del agua subsiste, dice el apóstol Pedro. Pero hay un fundamento, el oxígeno y el hidrógeno, son fundamentos de Dios en medio de toda situación. Pero más aún aquí dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Una pregunta ahí. Sí. Es una pregunta porque antes que el mundo fuese, ya yo alababa a Dios. Antes que Dios creara un árbol, Dios creara el alma viviente que es el hombre, ya yo era espíritu. Ya éramos espíritus. O sea, ¿dónde estábamos? ¿Dónde estabas tú, ojo, o dónde estaba usted, apóstol? Yo estaba alabando a Dios. Antes de que el mundo fuese formado, antes que la tierra existiera, ya usted era. Ya éramos realmente, y queremos que ustedes puedan comprender esta situación. Amados hermanos, queremos nosotros hacer la obra de Dios, pero vamos a hacer dos partes. Dos partes. Vamos a desglosar hoy lo de a dónde estábamos. Así. Y vamos a decir la otra parte sobre esta sabiduría. Será hasta el próximo capítulo donde vamos a estar discutiendo y hablando sobre las siguientes preguntas que Dios le hace. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Te bendigo. 1, 2, 3. ¿Dónde estabas tú, Job, antes que yo formase la tierra? Es una pregunta que Dios le hace a Job y nos dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Amados hermanos, es una pregunta muy profunda. Era Job muy distante para entender y comprender que Dios estaba hablándole que Él existía como espíritu antes que el mundo fuese. Le está revelando a Job una preexistencia antes de la fundación del mundo. Sí, era una preexistencia antes de la fundación del mundo, porque Salomón habla en Eclesiastés, cuando declara en el capítulo 12 todas las etapas que puede tener el hombre cuando fallece, y una de ellas al terminar dice, y el espíritu que proviene de Dios vuelve a Dios. Y si está hablando de volver, es porque estuvo allá. Sí. Entonces Dios es el Dios de los espíritus, amados hermanos. Y cuando nosotros como creyentes, ya Dios nos envía un espíritu. Para hacer la voluntad de Dios, Dios envía un espíritu. Para que de esa manera, ese soplo de Dios sobre nosotros, tengamos definido qué somos delante de Él. Ahora, apóstol, si había una preexistencia, o hay una preexistencia, antes de la fundación del mundo, ¿estábamos en qué lugar? Dentro de Dios. Dentro de Dios. Oh, está fuerte. Quiere decir que cuando tú alabas a Dios, es porque antes tú alababas a Dios. Ya va, ya va. No es que tú aprendiste a adorar a Dios, no. Es que ya tú sabías adorar a Dios. Porque ya adorabas a Dios. Tú lo adorabas en espíritu. Por eso Jesús habla a Nicodemo que los verdaderos adoradores, la verdad es que antes que el mundo fuese, ya nosotros adoramos a Dios. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y se tiene que adorar ¿cómo? En espíritu. En espíritu. Y entonces, como Dios nos está diciendo
que ya en espíritu adoramos a Dios antes que el mundo fuese, pero ahora estamos siendo alma viviente, que es espíritu, Correcto. alma y cuerpo. El cuerpo no adoraba a Dios de la fundación. El alma no adoraba a Tampoco. Dios en la fundación. Si yo adoro a Dios en espíritu, tú puedes tener una voz linda, tú puedes tener una voz melodiosa, tú puedes tener un alma que alabe al Señor, pero el espíritu es el que da vida. Es el que da vida y es el que te ayuda a adorar a Dios. Es la manera de adorar a Dios en espíritu. Y en No hay verdad, otra. no existe otra. Entonces, eso da a entender que la asignación principal que tenemos ante la fundación del mundo es la adoración. Es la adoración. Dios nos creó para adorarle. Ay, Dios nos creó para alabarle. Dios nos creó para que de nuestro espíritu saliera una alabanza que adorne los cielos y que suba a la presencia de Dios. Porque esa adoración existía antes. Correcto. Y dice la palabra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Dentro de Dios. Dentro de él. Así que Él es espíritu y éramos espíritu, pero Dios le dio a esos espíritus, le sopló aliento de vida y toma eso vida, lo que es el alma, y pasa a ser alma, que es también proviene de Dios, viene a ser alma viviente. Ahora, hay algo profundo, un punto que quiero tocar, apóstol, y si estoy equivocado me corrige, ¿verdad? Porque lo que estoy entendiendo es que si mi asignación o mi naturaleza es adorar, quizás alabar a Dios, eso me da a entender, no es que nosotros estamos aprendiendo a adorar a Dios, es que estamos desarrollando lo que ya en la eternidad tenemos. Claro que sí, cuando usted adora a Dios y llora, es porque el alma se abate, se quebranta. Se quebranta. No es que el alma está adorando, no, el alma se quebranta y se refleja en la carne lo que el espíritu está adorando. Por eso que David él mismo se hablaba y él mismo decía, ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Si aún Es de alabar. he de alabarle y adorarle. Sí, eso indica, amados hermanos, que nosotros en la carne no podemos adorar. Eso no lo recibe Dios. Lo recibe cuando ya antes que el mundo fuese, Dios nos preparó, nos predestinó, nos fundó exactamente para adorar a Dios. Antes, disculpe, apóstol, antes que el mundo fuese, ya tú eras evangelista. Ya, Antes que el mundo fuese, ya tú eras un pastor. Ya usted era apóstol antes de que el mundo fuese. porque ese espíritu proviene de Él. Ay, santo. Esa es la razón de vida, que es el espíritu. Ya proviene de Él. Yo siento que esto se está aprendiendo aquí. Amén. No solamente eso, las palabras proféticas, cuando habla Malaquías, que Elías tenía que venir, no estaba hablando de Elías, estaba hablando de Juan el Bautista, pero venía con el espíritu de Elías. Con el espíritu de Elías. Sabiendo la palabra, Eliseo no le dice, dame una doble porción de él, no, dame un doble espíritu de él. Ahí sí está Sabía que profundo. allí era la razón de la vida. Sabía En el espíritu. En el espíritu. O sea, hablando de Juan el Bautista, Dios toma del espíritu de Elías, el espíritu que volvió a Dios, volvió a Dios. y Dios agarra de ese espíritu y le da a Juan el Bautista. Juan el Bautista. No solamente hace eso, sino que el mismo Moisés, cuando Dios le dice gobernar por 70, Dios le dijo que escogiese 70 príncipes, 70 líderes de la iglesia, del pueblo de Israel. Ya me ubiqué. Y cuando lo habla, toma del espíritu de él. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y se lo pasa a los 70, pero habían 68. No del alma, No de la... ni de la carne, No. es del espíritu. ¿Y qué hicieron ellos? ¿Qué manifestaron ellos en la carne cuando tomaron del espíritu de Moisés profetizado? Así que el espíritu de Moisés ya era un profeta antes que el mundo fuese. Ya era un profeta. Ya él era profeta. O sea, apóstol, esta palabra que vamos a difundir por las redes sociales, esta palabra donde llegue a los oídos que escuchen esta palabra, en esa persona se va a empezar a desarrollar
en su espíritu lo que ya en la eternidad estaba. Claro que sí. Usted puede ser el peor delincuente, usted puede ser la peor persona, pero si Dios coloca allí un espíritu de profeta, algún día eso va a ser. De tal Mi manera alma adora a que Dios. Isaías habló sobre el espíritu que Dios iba a depositar 400 años antes sobre un rey persa llamado Ciro. Y dice, yo enviaré un espíritu a Ciro, pero Ciro no existía. 400 años después se convierte en rey Ciro, pero el espíritu de Dios dice, voy a despertar el espíritu que había en él, que había sido depositado por palabra profética, y despertó el espíritu que había en Ciro. ¿Y sabe lo que hizo Ciro? Hizo el regreso de Israel, porque había un espíritu ya. Correcto. Y lo que hicieron fue despertarlo. Despertarlo. Ay. Dios va a despertar muchos espíritus Ay, ahora. santo, me quitó la palabra porque hay unos espíritus con Amén. propósito, con ministerios, con llamados, con dones, con talentos, que a través de esta palabra de parte de Dios van a reaccionar. Por eso la palabra nos dice que antes que el mundo fuese, fuimos predestinados. ¿Cuál es la predestinación? Es el espíritu. No es el cuerpo, no es el alma, sino el espíritu. Ya en espíritu estamos predestinados para ejercer lo que hoy estamos ejerciendo. Los ministerios van en el espíritu. Todos Los están. dones, todo va en el espíritu. Entonces no podemos ni almatizar ni carnalizar algo que va en el espíritu. Claro, cuando Moisés quiso ministrar lo que son cosas espirituales, la palabra profética, en la carne, Dios lo castigó. Sí. Usted, amados hermanos, que ha sido proveído por Dios de un espíritu antes que el mundo fuese, si Dios le dice que ministre en el espíritu, usted no puede ministrar en la carne. No puede estar enojado. Imagínese el apóstol Pablo hablándole a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, cuando dice, si te limpias de estas cosas. ¿Cuáles cosas se limpia? No ser contencioso. Una de las cosas que Dios no quiere que seamos es ser contencioso. Contencioso. ¿Cómo a la gente le gusta contender? Le gusta contender con mucho, pero tú te estás dañando, te estás contaminando tu espíritu. Cuando tú eres contencioso, cuando tú hablas una palabra y no haces y usas la palabra de verdad como debe ser. Cuando usted usa bien la palabra de verdad, usted está en el espíritu. Usted está en el espíritu. Ahora, cuando no se usa correctamente la palabra, está en la carne. Y nos ensuciamos. Por eso dice, límpiate y serás un instrumento de honra. De honra. Cuando yo me limpio de estas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice que nosotros debemos levantar nuestras manos al cielo en oración. Pero manos santas. Manos santas. Limpias. Limpias. ¿Pero qué? Sin ira ni contienda. Y hemos, o la gente, o muchas personas, por años han querido ver o tratar un evangelio de una manera almática o carnal, el evangelio espiritual, porque viene tanto así que cuando Jesucristo va, Jesucristo dice, yo no le voy a dar ni mi alma ni mi cuerpo. ¿Qué va a decir? ¿Qué dejó? Su espíritu. Oye, eso es poderoso. Un espíritu que nosotros mismos debemos entenderlo y comprenderlo. Es necesario, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios le dice, ¿dónde estabas tú? Él no sabía eso. Le atrofió la inteligencia. Sí. Yo voy a ver si qué tan inteligente tú eres. Sí, qué tan inteligente es, de tal manera que dice que y se regocijaban todos los hijos de Dios. Tú te regocijabas en Dios. ¿Por qué estás triste? Ya tú eras alegre. Por eso la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Hay gozo. ¿Por qué? Porque ya estaba aquí. Estábamos en Dios y teníamos gozo. La naturaleza en Dios es gozo. Es gozo. Es alegría, es paz, benignidad, todo ese tipo de cosas. Porque lo está diciendo. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Es necesario, amados hermanos, que usted y yo podamos comprender que antes que el mundo fuese, ya nosotros existíamos. Y ya tenemos nosotros que entender que tu alabanza era antes que el mundo fuese. Aleluya. Pero ¿qué es lo que Dios está preparando? Es el alma. Porque ya el espíritu viene de Dios. Y va Dios.
y el cuerpo va a la tierra donde fue formado. Pero el alma, ahí está el que detalle. puede, porque es donde lleva la voluntad, donde puede ser destinado al infierno o al cielo. Tu Aleluya. alma. Y cuando usted contamina su corazón, porque de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ella Proverbios mana 4, la 23. vida. El espíritu mana la vida. Aleluya. Y tú tienes que guardar, nosotros tenemos que guardar nuestro espíritu en santidad. Por eso el Señor dice que nuestras palabras pueden contaminar espíritus, pueden contaminar y pueden desvirtuar el origen de nuestro ser. Tanto así que el pecado traspasa y llega al espíritu. Traspasa, porque la voluntad está en el alma y la voluntad es como una llave, lo puede dejar pasar. Pero ¿cómo no lo deja pasar? Cuando yo al momento de irarme, yo me controlo, tengo un dominio propio. Y eso viene del espíritu. Eso viene del espíritu. Cuando el espíritu domina, el alma tiene que sujetarse a lo que Dios le manda. Aunque quiera, donde están los temperamentos en el alma, pero donde están los dones espirituales, no es en el alma, sino en el espíritu. Es profundo todo el complemento que va en el espíritu, porque eso nos da a entender que dentro de nosotros hay eternidad. Amén. Y lo hizo eterno. Eclesiastés dice, y lo hizo eterno. Y no solamente eso. Cuando en Eclesiastés, y quiero buscar Eclesiastés para culminar esta primera parte en el cual estamos acá, nuestro hermano pastor, y aquí en Eclesiastés nos dice que todo tiene una causa o todo fue antes. Todo tiene una forma de ser. Y dice, aquello que fue, dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 15, aquello que fue, ya es. ya es. Aquello que aquel adorador, ya es. Ay, ay, ay. Aquel que Dios creó en el espíritu, ya es. Ya es. Aquel predicador, ya es. Aquel profeta, ya es. Aquel pastor, ya es. Ay, ay, ay. Y no solamente dice que ya es, y lo que ha de ser, fue ya. fue ya. Lo que tú eres ahorita Ya. es el desarrollo de lo que ya tú eras. Ya tú eras. Por eso Dios nos quiere llevar a purificar nuestra alma. Y es lo que Dios trabaja, nuestra alma. Correcto. Es lo que Dios quiere, es nuestra alma. Y nos dice así, y Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó. Entonces, todo lo que ha pasado, Dios lo restaura. Dios nos vuelve a colocar para adorarlo en los cielos, pero ya no como un espíritu, sino como un cuerpo espiritual. Uy, que poderoso. es lo que nosotros sembramos cuerpo animal, resucita cuerpo espiritual. Ya el alma está incluida en ese cuerpo y nos dice la palabra que ahora tenemos un conocimiento de la verdad. Aleluya. Tenemos ese conocimiento. Por revelación del Espíritu. Por revelación del Espíritu. Ahora, cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, va el Espíritu de nosotros. Claro. Por eso Dios desea que nuestro espíritu esté activo para poner el Espíritu Santo allí, en nuestro espíritu. Hay una fusión ahí, apóstol. Claro, y somos un solo espíritu con Cristo. Uno solo con Él. El que se ha unido a Cristo, un solo espíritu es con Él. Uy, sí, ¿verdad que lo dice? Un solo espíritu con Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a morar en nuestro espíritu, que ya fue creado por Dios, es algo espiritual. El alma no es espiritual, el cuerpo no es espiritual, pero el espíritu viene a morar en nuestro espíritu. Por eso que Jesús está buscando lo que Él ya conoce. Ya conoce, sabe que somos. Yo sé quién tú eres. Sí. Yo sé el propósito que tú tienes. Y ahí tú te tienes que levantar. Por eso Jeremías no podía comprender a un niño de 6 años de que él era. Pero Dios, en su eternidad, dice, es que yo te creé eterno. Ya tú estás aquí en mi mano, esculpido. Por eso que Jeremías en una oportunidad dijo que no iba a profetizar más. Jeremías dijo, este ministerio se acaba aquí. Pero ese espíritu que ha colocado Dios como profeta Jeremías, cada vez que él escuchaba la palabra, o iba a la iglesia, o alguien hablaba de la palabra en la calle y él escuchaba, se sentía y se encendía un fuego dentro de él. Que aunque tú te niegues, tú
tiene que Ay, ser la ay, voluntad ay. de Dios. Aunque tú no quieras ser pastor, hay algo que te motiva. Y vas a pastorear. Y aunque tú no quieras profetizar porque te callan la boca, sale una palabra profética y empiezas a hablar en lenguas, aunque tú no quieras, porque es algo que viene de Dios. Es igual que el adorador, porque todos adoramos. Es igual que el pastor, que el maestro, porque hay gente que aunque no quieran y quizás se niegan, pero tienen que estar ahí. ¿Quién enseñó a adorar a David? ¿Quién enseñó a adorar? Ya él sabía adorar. Ya sabía adorar. Él descubrió y desarrolló lo que él ya tenía. Yo creo que, apóstol, esta palabra va a servir para que en mucha gente comience a Dios a desarrollar lo que ya son, Era antes. lo que Y ya ahora eran. son un humano, pero sigue siendo un espíritu en Dios, metido en un cuerpo terrenal. ¿Sabe para qué es eso? Porque el vaso de barro es el cuerpo, Es el cuerpo, pero Dios puso allí un tesoro, el espíritu. el espíritu, para que el poder y la gloria sea de Dios y no de nosotros. Y no de nosotros. Por eso el ministerio de la gracia es en el espíritu, En el espíritu. No viene en la carne. no viene en la carne. Este ministerio es en el espíritu, no está hablando en el Espíritu Santo, está hablando en nuestro espíritu. La gracia, el ministerio, como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, dice que es en el espíritu. Y eso es algo nuevo, Aleluya. totalmente nuevo, porque antes se hacía en la carne, en la ley, pero ahora se ejecuta la obra en el espíritu. Tanto así que el último profeta nacido de la carne o de mujer fue Juan. De ahí para acá, Todos somos nacidos por el Espíritu por el Santo. espíritu. Por eso, y busco que en 2 de Corintios, vamos a que los hermanos que nos están siguiendo podamos mirar esa palabra tan hermosa que el apóstol habla sobre ese ministerio. Queremos enviar un saludo a nuestro hermano Alexander Prada, el colaborador de esta transmisión. Apóstol. Amén. Y nos dice el Señor que Dios hizo un espíritu en nosotros. Y habla de un ministerio de la reconciliación. En 2 de Corintios capítulo 5 nos dice la palabra, el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, en aquí Dios la hace todas nuevas. Por eso dice, y todo esto proviene de Dios quien nos redimió. Por eso Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, tomándoles en cuenta, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso nosotros estamos acá, amados hermanos, porque Dios quiere que andemos en el Espíritu. Por eso nos habla esta palabra, que el ministerio que ahora tenemos es un ministerio del Espíritu. No en el alma, no en la carne, es un ministerio de espíritu. Y lo que diga el Espíritu Santo, eso es lo que nosotros hacemos. Por eso Dios quiere que nosotros entendamos esa palabra y podamos comprender esa palabra. Y eso es lo que habla el apóstol Pablo, que Dios está haciendo un ministerio de reconciliación. Correcto. Un ministerio poderoso, un ministerio grande, amados hermanos. Un ministerio de gloria, que nosotros debemos llevarlo de una manera tal que podamos comprenderlo y llevarlo en nuestro corazón. Amigo que estás escuchando, que nos estás viendo en las redes, haz lo que tú hacías antes que el mundo se dé. Vuelve a adorar a Dios, porque hay algo en tu vida que Dios depositó. Es el Espíritu. Eso da a entender que las adoraciones inspiradas por el Espíritu eran porque ya se cantaban. Se cantaban. Ya es una inspiración del Espíritu Santo que nos da a entender que en nuestra adoración vuelve a hacerlo, pero Dios lo quiere hacer que en medio de esta carne
en medio de este cuerpo terrenal, nosotros adoremos a Dios. Correcto. En medio de todo lo que nosotros éramos. Dios lo que quiere es que se le siga adorando como Amén. antes de la fundación del mundo. Antes que nada. Lo que Dios quiere es la continuidad de la adoración, que no sea por obligación, sino sea por el Espíritu. Amén. Bueno, amados hermanos, Aleluya. queremos darles las gracias por estar allí. Queremos también darles gracias a Representaciones AP, que Dios nos siga bendiciendo, nos ha apoyado, nuestro hermano Alexander, que esta bendición también la queremos compartir con él. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Alexander Prada. Amén. Y estamos contentos y alegres de estar en esta primera parte y ya mucha gente sabe dónde estaba. Amén. Aleluya. Y todavía falta la segunda parte. La segunda parte de Job. Amén. De las 4 cualidades de Job. Amén. Que no le daban derecho, pero vamos a dejarla para la segunda parte. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Aleluya. Saludos a todos.